Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al webinar Buenas prácticas en el sistema constructivo para pavimentos rígidos. Soy Lady Serpa, coordinadora de contenidos y comunidades en Cemento Ultracem, y hoy los voy a estar acompañando como su moderadora. Este webinar se realiza a través de Campus Ultra, el programa de gestión de conocimiento de Cemento Ultracem, con el que buscamos generar valor e impulsar la productividad y competitividad de aquellos quienes acceden a estas capacitaciones. Hoy nos acompaña la ingeniera civil Candelaria Cure Manjarres, quien será la panelista encargada de dirigir este webinar. Ella es especialista en ingeniería de vías terrestres y cuenta con más de 17 años de experiencia general en áreas de mantenimiento, construcción, interventoría y asesorías. Actualmente se desempeña como asesora técnica de Concretos Ultracem, dando soporte técnico a clientes sobre procesos constructivos y ensayos de calidad de concreto. Voy a explicar cómo va a ser la dinámica de este webinar. Vamos a tener un espacio para responder las inquietudes que se pudieran generar luego de la conferencia. Así que ustedes pueden dejar sus inquietudes en la cajita de este chat, en donde posteriormente, cuando finalice la conferencia, voy a estarlas leyendo a la ingeniera y ella asimismo va a estar dándoles respuestas. Durante ese mismo espacio voy a enviarles también un link para conocer la calificación que ustedes le dan a este contenido, porque para nosotros es sumamente importante conocer la retroalimentación y el valor que le estamos dando a ustedes a través de estas capacitaciones. Y con esos datos, ahí pueden registrar sus datos completos. Vamos a enviarles posteriormente el certificado de asistencia virtual de este webinar. Entonces, para que estén muy pendientes, nos acompañen hasta el final y bueno, puedan darle, o que este webinar pueda ser muy provechoso para todos ustedes. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a dar inicio al webinar Buenas prácticas en el sistema constructivo para pavimentos rígidos, con la ingeniera civil Candelaria Cure Manjarres. Bienvenida, ingeniera, y adelante. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, como son las buenas prácticas en el sistema constructivo, teniendo en cuenta pues todas las patologías que se nos presentan a menudo en la obra. Entonces, los temas que vamos a abordar hoy son temas importantes, proceso constructivo, pues vamos a dar por hecho que tenemos ya un diseño del mismo, por lo cual nos vamos a centrar en el proceso constructivo. El contenido que tenemos para hoy es un concepto básico de pavimento rígido y luego las etapas del sistema constructivo para pavimento. Entonces empezamos desde la preparación de la subrasante y la base, instalación de formaletas, instalación de dovelas, verificación de condiciones ambientales como son la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, la selección de la manejabilidad del concreto, control de calidad del concreto en obra como criterio inicial, que es el ensayo de asentamiento avalado por la norma técnica colombiana 396, colocación y vibrado del concreto, flotado allanado, microtexturizado, macrotexturizado, el curado, corta, cerrado de juntas, sello de juntas, control de calidad del concreto, con la elaboración y curado de especímenes de concreto en obra que está avalado por la norma técnica colombiana 550. Entonces, el pavimento como tal es una placa de concreto soportada directamente sobre la subrasante o sobre la base. Por la rigidez que tiene, es capaz de distribuir los esfuerzos y las cargas causadas por el tráfico, haciendo que lleguen con una menor magnitud hasta la base de soporte. Entonces, para garantizar la durabilidad de los pavimentos rígidos, es importante realizar un proceso constructivo que cumpla con todos los requerimientos planteados durante la elaboración del proyecto. Por eso es indispensable que el constructor tenga en cuenta que debe cumplir con las especificaciones técnicas. Segundo, tener un procedimiento claro para la ejecución del proyecto, el cual debe ser socializado al personal técnico. Tercero, el personal contratado para su intervención debe estar capacitado y contar con la experiencia necesaria. Cuarto, los equipos y herramientas adecuadas y necesarias para realizar el proceso sin contratiempos. Quinto, llevar un control de calidad minucioso desde la conformación de la base de soporte hasta la puesta en servicio del pavimento. Entonces, en todo procedimiento para la construcción de los pavimentos rígidos,
iniciamos con la preparación de la superficie que soportará la losa de concreto que, como mencioné al inicio, de acuerdo con la capacidad de soporte que tenga la subrasante, se puede colocar directamente sobre ella, y en caso de que no cumpla con los requerimientos de diseño, se realizará un mejoramiento de sus características mecánicas. Se debe construir las obras de drenaje que se requieren antes de la colocación de la base granular. Entonces, con la base granular nosotros lo que garantizamos es una superficie uniforme y bien compactada con el fin de evitar restricciones causadas por el aumento del coeficiente de fricción. Ahora bien, ¿qué pasa si no garantizamos las obras de drenaje y la compactación de superficie es nula o deficiente? Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una base supuestamente lista, pero alrededor no tenemos las obras de drenaje. Entonces, en ese caso, ¿qué se pueden presentar? Se pueden presentar asentamientos diferenciales. Aquí tenemos otro ejemplo donde no tenemos una banca conformada, que con el tiempo esa losa también se va a fracturar. Entonces, antes de iniciar la colocación de la formaleta y del acero, es indispensable chequear los niveles de la base, ya que un cambio por defecto del espesor puede afectar la vida útil del pavimento. Entonces, tenemos que chequear muy bien esos niveles. En dado caso, por ejemplo, que nos pasemos de 1 centímetro, pues ese centímetro no nos va a afectar. Por el contrario, si lo bajamos, sí va a disminuir la vida útil de ese pavimento. Entonces, si el concreto lo especifica, si el diseñador especifica, se debe colocar membranas para la separación de la placa de concreto con la base de soporte. Esto con el fin de evitar que se reflejen fisuras de la base y también minimizar las restricciones por el movimiento propio de la losa. En el caso de que el vaciado sea directamente sobre la base de soporte, se debe humedecer esta base para que el concreto no pierda rápidamente la humedad. Entonces, se procede con la colocación de las formaletas, las cuales deben ser, entonces debemos tener en cuenta ciertas características de esta formaleta. La altura de la formaleta debe ser igual al espesor del pavimento y debe coincidir con la superficie. Entonces, el riel se fija con unas varillas con el fin de evitar los movimientos durante el proceso de la colocación. Las formaletas, como le dije, es importante evitar todo ese movimiento porque el concreto, una vez colocado, con esos movimientos lo que vamos a generar son debilidades que se pueden presentar, o sea que más adelante pueden presentarse unas fisuras. Entonces, toda la formaleta como tal debe ser rígida. Utilizamos líneas guías, las varillas deben soportar esos esfuerzos sin deformarse. La cara interna de esa formaleta debe estar libre de material con el fin de que no se nos contamine el concreto cuando lo vayamos a adicionar. Hay que adicionar también desmoldante en esa cara interna para que el concreto se nos pegue. Y como ven en la foto, pues la formaleta como tal no debe tener ondulaciones porque todo eso se refleja en el elemento que nosotros estemos construyendo. Entonces, la ubicación de las dovelas, ya con las formaletas instaladas, vamos a instalar lo que son los aceros de transferencia y los aceros de amarre. Entonces, las dovelas trabajan por transferencia de carga, absorben esfuerzos de cortante, y hay que tener en cuenta que esas dovelas queden bien instaladas, ya que las losas, la carga, cuando los vehículos pasan esa carga, debe ser soportada entre las dos losas para que esa junta pueda trabajar bien. Entonces, las dovelas se ubican en el sentido de la circulación vehicular. Su posición debe ser centrada y se garantiza con el uso de las canastillas. Ahí la nota nos dice claramente, la canastilla no debe restringir el movimiento de la placa, porque si nosotros colocamos una restricción en esa parte, nos va a trabajar es como si fuera un acero de amarre. Y la junta no nos va a trabajar bien. Entonces, a la hora que empiecen a pasar los vehículos, como es amarre, se nos va a fisurar la losa, porque no va a liberar esos esfuerzos producidos, no los va a poder transmitir hacia la base. ¿Cuáles son las características de esa dovela? Entonces, las dovelas son de acero
lisas, se ubican paralelas entre sí en la mitad del espesor de la losa, deben ser lubricadas en su totalidad. Eso ya está en la norma INVIAS 500 del 2022. Anteriormente solamente lubricábamos la mitad de la dovela, pues en la nueva norma nos dicen que debe ser lubricada en la totalidad de la dovela. Deben llevar una película anticorrosivo, eso es por los temas de durabilidad. Deben soldarse intercaladamente. Entonces eso nos lo habla la ACI 302. ¿Por qué vamos a soldarlas intercaladas? Porque la mitad de esas varas deben quedar sujetas en una losa y la segunda parte en la siguiente losa. Entonces, con el fin de, pues, de pronto lo hacemos en la mitad, entonces se les olvida y alguna no queda bien lubricada, entonces es posible que nos quede empotrado en los dos lados. Entonces hay que garantizar que ella trabaje, que ese acero quede, o sea, que deje trabajar libremente la losa, que la losa pueda realizar un movimiento libre sin restricciones. El alineamiento y separación debe cumplir una tolerancia menor a 20 milímetros. Está avalado por el INVIAS 50491. Hay que tener en cuenta también que la longitud mínima de las dovelas es de 40 centímetros, teniendo en cuenta que dentro de cada sección de losa debe quedar 15 centímetros, una longitud de 15 centímetros. El acero de amarre. Entonces, esta es una varilla corrugada instalada en la junta longitudinal que impide que las placas de concreto se muevan tanto vertical como horizontal, evitando su separación. Normalmente, las formaletas vienen con los orificios por donde se instalan estos aceros y se colocan en el momento de que nosotros coloquemos la descarga del concreto y en la compactación. Hay que garantizar que este acero quede en el momento de la compactación, porque si lo colocamos después, la misma varilla nos va a crear un punto débil en el cual pueden aparecer más adelante fisuritas. Malas prácticas. Entonces aquí en la primera foto tenemos las varillas. En este caso no tenemos las canastillas que nos garantizan esa alineación. Entonces colocamos las varillas y después con herramientas artesanales vamos bajando la varilla. Entonces no tenemos la certeza en qué posición van a quedar esas varillas. Entonces, ¿qué pasó después? Se presentó una fisura transversal. Precisamente, pues, esa fisura no apareció donde estaban las dovelas, sino que apareció más adelante. Y cuando hicieron la demolición, se dieron cuenta de que las dovelas no quedaron en la posición. Esa es una placa que tenía un espesor de 15 centímetros y como pueden observar, la dovela estaba ubicada a 11 centímetros, o sea, prácticamente estaba sobre la base de soporte. La otra varilla estaba a 8 centímetros y ahí todavía no habían terminado de realizar toda la demolición, así que no sabemos cómo quedaron las varillas en la siguiente. Entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta algo muy importante como son las condiciones climáticas. ¿Qué hay que tener en cuenta con estas condiciones climáticas? Tres cosas importantes, tres parámetros importantes como son la temperatura ambiente, la velocidad del viento, también hay que tener en cuenta la temperatura del concreto. ¿Esto con qué fin? Con revisar cuál es la tasa de evaporación que nosotros tenemos al momento de la fundida. Entonces, para nosotros hacer la programación de concreto es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Hay que revisar, en dado caso que esa tasa de evaporación nos exceda más de 0.5 kilogramos metro cuadrado hora, quiere decir que tenemos unas condiciones adversas en las cuales hay que tener en cuenta el uso de ciertos elementos que nos van a ayudar a mitigar esos procesos de fisuración. Entonces, este es un ejemplo en el cual la tasa de evaporación nos dio 2.2 kilogramos metro cuadrado hora. Quiere decir que si tenemos esa tasa de evaporación, debemos obligatoriamente hacer uso de retardantes de evaporación, colocar barreras de viento o también barreras solares. Entonces, aquí tenemos este ejemplo en el cual tenemos una temperatura de 31 grados, la velocidad es de 23.9 kilómetros por hora y la humedad relativa de 71. Entonces, al ingresar esos datos en el abaco, tenemos que la tasa de evaporación es mayor a 1 kilogramo de metro cuadrado hora. Entonces, posteriormente a eso,
Aquí en la foto evidenciamos unas fisuras por retracción plástica. Esas son fisuras aleatorias, no son estructurales, pero que estéticamente no son agradables y que con el tiempo, si nosotros no las sellamos, pueden volverse unas fisuras estructurales. Entonces, es importante tener en cuenta pues todos estos aspectos. Con relación también a la hora en que podemos colocar el concreto, pues en clima cálido se recomienda que sea muy temprano, pues el espacio de tiempo en el cual no se recomienda es aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, donde podemos encontrar condiciones severas climatológicas. Entonces, tener en cuenta pues ese espacio, lo ideal es que sea muy temprano o ya en las horas de la tarde, después de 3 de la tarde. Entonces, dependiendo también el proceso constructivo que ustedes vayan a tener, por lo menos acá en Ultracén nosotros tenemos 3 tipos de productos para pavimento. Tenemos lo que es el concreto pavimento plástico, que tiene un asentamiento 5 pulgadas más o menos 1, con un tiempo de manejabilidad de 60 minutos más o menos 15. Tenemos un concreto pavimento normal de 3 pulgadas más o menos 1 pulgada, con un tiempo de manejabilidad de 45 minutos, más o menos 15 minutos, y el Fast Track, que tiene 7 pulgadas, pero el tiempo de manejabilidad es mucho menor, teniendo en cuenta que esto es para abrir, para poner en servicio un pavimento aproximadamente a las 24 horas. Entonces, de acuerdo con el proceso constructivo a implementar, se debe seleccionar la manejabilidad adecuada del proyecto, especialmente cuando la descarga no es directa o se adicionan fibras. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Por ejemplo, si nosotros estamos en una obra en la cual contamos, tenemos la regla vibratoria, tenemos nuestro vibrador por inserción, tenemos un personal capacitado, la descarga es directa, se recomienda que utilicemos un concreto pavimento normal, ya que tenemos todas las herramientas y el concreto lo podemos colocar en el tiempo indicado. Ahora, si tenemos una obra en la cual no contamos con una regla vibratoria, la cual además de compactar nos sirve también para acomodar el concreto, para enrasarlo. Entonces lo que tenemos es una regla metálica para el tema de enrasar el concreto. Es un proceso más lento, entonces ahí deberíamos optar por un concreto pavimento plástico, porque no es lo mismo enrasar con una regla vibratoria que con una regla metálica. El concreto Fast Track, como les dije, para utilizar ese concreto se requiere de personal altamente calificado, porque ahí hablan de tiempos, pero esos tiempos están ligados con las condiciones climáticas. Entonces, si tenemos condiciones severas, ahí nos dice más o menos 15, entonces ese 15 se puede volver un menos, y este concreto, por ejemplo, que tiene una manejabilidad de 30 minutos, menos 15, solo tenemos 15 minutos para su colocación. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos claro cuál es el concreto que vamos a usar, de acuerdo a nuestro proceso constructivo, entonces a la llegada tenemos que llevar a cabo ciertos controles de calidad en obra. Cuando el mixer llega a su obra, es importante realizar un primer ensayo, que es un ensayo que es criterio de aceptación inicial. Es el método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. Esto está avalado por la norma técnica colombiana 396 o ASTM C143, en el cual vamos a medir lo que es la consistencia y la fluidez de la mezcla. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Una vez entra el mixer a la obra, normalmente tienen 15 minutos para realizar este primer ensayo. Y este ensayo también, como tal, tiene un tiempo que son 2.5 minutos. Entonces, tiene que ser un proceso muy rápido. Además de esta norma, hay que tener en cuenta otra norma, que es la norma técnica colombiana 454, que nos dice que para cualquier tipo de muestra que nosotros vayamos a realizar se requieren 28 litros de concreto. O sea, si ustedes van a hacer solamente un ensayo de asentamiento, tienen que tomar también los 28 litros porque debe ser una muestra homogénea. Entonces, el sitio donde nosotros vamos a hacer ese ensayo debe ser totalmente liso, nivelado, y la base no debe ser absorbente. Se recomienda tener una base metálica, y si no la tenemos, pues puede hacer en la misma base que no sea cementicia y colocarle un plástico que también nos sirve como base no absorbente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas necesarias para hacer este ensayo? El principal, que es el cono de Abrams,
que tiene unas medidas estándar. En el diámetro superior tiene 10 centímetros, el inferior son 20 centímetros y una altura de 30 centímetros. Tenemos una varilla estándar. La varilla compactadora tiene las siguientes características: es de acero, es totalmente lisa, tiene una punta redonda y es de 5/8 de pulgada. Entonces, no es cualquier varilla, es una varilla lisa con esas características. Necesitamos una carretilla, un cucharón. En algunas obras encontramos unos palustres, pues no se usan porque con esa herramienta lo que agarramos es solo piedra, no vamos a agarrar una muestra homogénea, y necesitamos la cinta métrica. Entonces, a la hora del ensayo, pues debemos tener todas las herramientas a la mano porque, como les dije al inicio, este ensayo solamente tiene un tiempo de 2 minutos y medio. Todas las herramientas deben estar húmedas al momento de hacer el ensayo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es sencillo, son 3 capas de igual volumen. Primero que todo, vamos a aumentar el cono y se coloca en una superficie horizontal, como les dije, plana, no absorbente. Como se dan cuenta, ese cono tiene unas patas y tiene unas orejas, entonces nos montamos en esas patas firmemente. Se llena el cono en 3 capas de igual volumen. Es decir, aquí nos dicen de la parte de abajo hacia arriba, tiene una medida de 6.7, la segunda de la parte de abajo hacia arriba, 15.5 centímetros, y la última está rebosada. Pues la recomendación es que si es la primera vez que ustedes van a hacer ese ensayo, con el cucharón que tienen en la obra, llenen todo el cono, revisen con cuántos cucharones se le llena, y si se le llena con 6 cucharones, ya ustedes saben que van a colocar 2 cucharones a la primera, 2 a la segunda y 2 a la tercera. Entonces, cada capa que tienen ahí, primera capa, 25 inserciones en forma de espiral o caracol. Segunda capa, las mismas 25 inserciones y van a bajar a la primera capa 1 pulgada. Y la tercera capa, lo mismo, van a bajar 1 pulgada a la segunda, ya no van a tocar la primera. Van a hacer las 25 inserciones. Aquí tenemos ya, cuando tenemos todo el concreto colocado y compactado, entonces lo vamos a enrazar con la misma varilla y vamos a levantar. Entonces, esa levantada que ustedes ven ahí en la segunda gráfica, tiene un tiempo. Entonces, la norma nos dice que son 5 segundos, más o menos 2 segundos. Eso depende también del tipo de concreto que nosotros vayamos a usar. Entonces, no es lo mismo levantar el cono cuando tenemos un concreto muy fluido. Por ejemplo, el concreto fluido es de 9 pulgadas. Entonces, si tiene 9 pulgadas, lo ideal es que nosotros levantemos el cono entre 5 y 7 segundos. Diferente es cuando tenemos un concreto para pavimentos, que el pavimento pues tiene menor manejabilidad, y si nosotros levantamos ese cono en un tiempo de 7 segundos, puede que nos quede casi que en la misma posición. Entonces, es un concreto que nosotros levantamos un poquito más rápido, un poquito más lento, puede ser entre los 5 y 7. Perdón, el fluido lo podemos levantar un poco más lento. Ahora, el tema aquí nos aparece en la tercera figura, pues el cono volteado. La norma no nos dice que lo volteemos, pero por temas de comodidad lo colocamos así. El asentamiento es, como su nombre lo indica, lo que se sienta el concreto, y vamos a medir desde el nivel, que es la parte de abajo de la varilla, hasta el centro de la masa desplazada. No es a un costado, no es acá arriba, porque ahí es donde a mí me sirve. Es siempre en el centro de la masa desplazada. Si ocurre derrumbamiento, se debe repetir. Entonces, aquí tenemos un videito. Voy adelantando para que lo puedan ver. Entonces voy a adelantar aquí para que vayan viendo el procedimiento. Estamos usando el concreto, aquí están la humedad, están las capas.
Las inserciones de las pioneras. Trazan, limpia alrededor para evitar restricciones y ahí después medimos un pase también. Entonces, ahora vamos con las consideraciones que se deben tener en cuenta para la descarga del concreto. Entonces, como les dije en alguna parte, si nosotros no le vamos a colocar una membrana, es importante que antes de la colocación del concreto nosotros debemos obligatoriamente humedecer la base para que ésta no nos absorba la humedad concreta. El concreto debe ser colocado, aquí el concreto debe ser colocado antes de los 45 minutos de haber llegado a la obra. Entonces, es importante este tiempo porque después de este tiempo no garantizamos la manejabilidad. Entonces, es cuando vienen los problemas comienzan los trabajadores que utilizan el agua, o la manejabilidad. Entonces, aquí tenemos un video en el cual evidenciamos la cantidad de agua que le están echando a ese pavimento. Miren cómo fluye. Entonces, ellos lo hacen con el fin de que puedan tener necesidad al momento de acá de este lado. Estamos disminuyendo la estamos disminuyendo la resistencia del concreto. Hay que tener en cuenta descargar el concreto en franjas transversales completas, separadas regularmente de acuerdo con las indicaciones del diseñador. Distribuir la mezcla con ayuda de palas dejando un margen de 10 a 20 milímetros para compensar el asentamiento. Entonces siempre debemos dejar un poquito de concreto apilado con el fin de que cuando pasemos nuestra regla vibratoria, nuestro rodillo, el concreto pues vaya fluyendo. Entonces hay que compensar este asentamiento. Lo otro es, tenemos diferentes métodos de vibración. Aquí tenemos vibración por inmersión, que es vibrador de aguja. Tenemos vibración externa, que es regla vibratoria, rodillos vibratorios, y combinación, que es una pavimentadora de formaleta antideslizante. Entonces, vibración por inmersión, que es nuestro vibrador de aguja, hay que tener en cuenta lo siguiente. La distancia entre los puntos de vibrado dependerá del radio de acción de cada vibrador. Más o menos son 10, ese radio viene siendo como 10 veces el diámetro de los vibradores. Mantener el vibrador dentro de la masa entre 5 a 10 segundos. Introducir el vibrador en vertical solapando los radios de influencia del vibrador dentro de la masa de concreto. Sacar el vibrador lentamente e inclinado. Para rebajar cúmulos de hormigón, no se debe introducir en la cima del cúmulo, sino realizar inserciones alrededor hasta que se vaya perdiendo por su peso. Pues aquí no tengo videos, pero he realizado acompañamientos en los cuales no realizan la vibración vertical, sino que van con el vibrador acostado, por decir así, van ensopando todo el concreto. Entonces, la idea es que se hagan, este proceso es uno de los más importantes dentro de nuestro pavimento, porque es con el que garantizamos la densificación del concreto. Tenemos que sacar todas esas burbujas de aire, ese aire que el concreto lo tiene, que se atrapó naturalmente desde el proceso de homogenización, transporte y colocación. Entonces, esas son burbujas de aire que hay que sacar y las sacamos a través de nuestros
equipos de vibración. Tenemos otro tipo de vibración que es la externa. Aquí tenemos nuestra regla vibratoria. Nos habla que es para espesores menores a 17 centímetros. Entonces, en caso que tengamos espesores mayores a 17 centímetros, la idea es que debemos combinar regla vibratoria con vibradores de inversión. Mantener el exceso de concreto delante para disponer de material suficiente, que el acabado sea uniforme. Aquí tenemos también máquina de rodillos. Son equipos semipesados autopropulsados, rendimientos entre 1000 y 3000 metros cuadrados. Vibración externa, esto era lo que les decía que era importante. Con la regla o con los rodillos, pues la vibración en los bordes no es tan eficaz. Entonces ahí debemos complementar con los vibradores de inversión. Proceso de flotado. Entonces este flotado nos brinda esa condición superficial para garantizar la circulación adecuada del parque vehicular. Entonces, ¿cuándo se realiza este flotado? Este flotado lo realizamos después que se haya desaparecido el brillo superficial. No se aconsejan flotas de madera ya que pueden dejar marcas en la superficie. Entonces, este caso es muy recurrente, se ha dado en muchas recomendaciones, no se debe adicionar agua a la superficie del pavimento en estado plástico. Aquí tenemos superficialmente, cuando le adicionamos agua, vamos a bajar la relación, vamos a aumentar la relación agua-cemento superficial, creando una especie de cascarita de baja resistencia. Entonces, si tenemos condiciones severas de temperatura, de viento, entonces esa cascarita se va a volver una cascarita muy seca, en la cual se van a evidenciar enseguida una serie de fisuras por retracción plástica. Entonces, eso lo debemos evitar. Entonces, en vez de utilizar el agua, podemos utilizar lo que son retardantes de evaporación. Estos retardantes de evaporación realmente tienen un alto rendimiento porque eso es una parte del retardante por 9 partes de agua y no va a modificar las condiciones de resistencia de nuestro concreto, sino que va a proteger contra esos factores, contra esas condiciones adversas. Entonces aquí tenemos lo que es el microtexturizado, que muy poco se ve, pero que es muy importante. Es una textura longitudinal que debe garantizar un coeficiente de fricción moderado. Reduce accidentes ya que hay mayor adherencia de las llantas, reduciendo las distancias de frenado. Para su colocación, pues la tela debe estar húmeda y limpia, libre de materiales que puedan modificar el acabado con su paso. Entonces es importante que siempre que realicemos esta actividad, debemos limpiar después nuestra tela para volver a utilizarla, porque si le quedan pedazos de concreto, ese mismo material nos va a dañar la superficie. El macrotexturizado, este proceso se realiza después del microtexturizado y antes de que el concreto endurezca completamente. Entonces, con esta textura se evita el hidroplaneo dinámico, causante de muchos accidentes cuando llueve. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de macrotexturizado. Esto se hace con cepillos que tienen cerdas metálicas. Sus características son que son metálicas y flexibles. Tienen las estrías, tienen una huella de 3 milímetros, más o menos 1 milímetro de espesor, y una profundidad de entre 3 milímetros y 6 milímetros, separadas entre 20 milímetros, más o menos 2 milímetros. El ángulo de inclinación de las cerdas con la superficie del concreto debe ser de 45 grados, ya que si lo dejamos un ángulo que si vamos arrastrando totalmente vertical, entonces lo que vamos a hacer es arrancar pues el agregado del concreto. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Las huellas son paralelas a la sección transversal, al menos que el diseñador realice otra indicación, porque hay macrotexturizados que también se realizan longitudinal. Malas prácticas, entonces aquí tenemos estos cepillos que no cumplen, entonces no vamos a dejar esas líneas totalmente alineadas ni uniformes. Entonces esto no debe realizarse. En la parte de por qué curamos, o sea, hay muchas preguntas: ¿por qué curamos? ¿Qué pasa si no curamos? ¿Y cuándo se inicia ese curado? Este es de los procesos más importantes, porque retrasa la aparición de esfuerzos por la tensión superficial hasta que el concreto gane suficiente resistencia
para resistirlos. ¿Qué pasa si no curamos? Entonces la resistencia llega a disminuir casi que hasta un 30% de la resistencia de diseño. Y hay una alta probabilidad de fisuras por contracción. Cuando se inicia el curado, entonces terminado el proceso del magro texturizado, se debe iniciar inmediatamente el curado de la placa de concreto con una película impermeable. Entonces, una vez que ya nuestro concreto esté endurecido, la idea es enseguida empezar a curar con agua por 14 días, evitando periodos de humedecimiento y secado. Entonces, aquí tenemos una película impermeable, sabemos que hay de color blanco, color rojo. La recomendación es que no debe ser inferior a 250 gramos por metro cuadrado. Aquí tenemos otro tipo de curado que es por humedad. Entonces, la superficie la podemos cubrir con telas de fique o también uso de arena. Estos materiales todo el tiempo tienen que estar saturados. Entonces, se recomienda el curado con agua, como le dije anteriormente, mínimo con 14 días, evitando periodos de humedecimiento y secado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Hicieron un cordón de arena, lo llenaron de agua y lo taparon para también protegerlo, máxima protección. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de malas prácticas. Entonces nosotros decimos, sí, ya le echamos el curador inicial, pero resulta que no le echamos la cantidad adecuada. Entonces, como le dije anteriormente, entre 200 y 250 gramos por metro cuadrado. Aquí nos dice, la falta de dosificación puede dejar pequeños sectores de la losa expuestos directamente a los efectos nocivos del sol y el viento. Se observa que ese curador inicial no se aplicó de manera uniforme sobre la losa de pavimento, por lo cual no puede evitarse la pérdida prematura de la humedad. Después de este proceso de curado inicial, esperamos pues la ventana de corte del concreto, con lo cual nosotros vamos a realizar unas juntas, vamos a inducir unas juntas controladas. Sabemos que cuando nosotros colocamos las formaletas, ya esas juntas nosotros las habíamos marcado y era donde habíamos colocado las dovelas. Entonces ahí se inducen fisuras controladas para evitar fisuras por contracción y a la vez. Entonces, ¿cuándo realizamos ese corte? Cuando el concreto presente un endurecimiento tal que no genere desportillamiento en la junta y antes que se comience a generar las fisuras para liberar los esfuerzos. Realmente no hay una hora específica que nosotros le digamos, no, a las 6 horas ya puedes realizar el corte. Eso depende realmente de las condiciones climáticas que tengamos. ¿Cómo se realiza? Entonces vamos a hacer un primer corte que es a 1/3 del espesor de la losa. Y luego, antes de 48 horas de la colocación del sello y antes de que se coloque en funcionamiento esa vía, entonces debemos realizar el sello de las juntas. Entonces el sello también tenemos que abrir un poco más la abertura con el fin de colocar nuestro sello. Entonces también tenemos cortes en seco, que es con el concreto plástico, ubicamos una platina metálica y la vamos a retirar cuando ya el concreto pues tenga la capacidad de soportar ese movimiento. Los lados de la platina deben estar debidamente engrasados para facilitar ese proceso de quitarlo de la losa. Son casos, mejor dicho, estos son los casos que más se ven, son fisuras por corte tardío. En este caso, las losas que ustedes ven no habían hecho todavía el corte, entonces ahí enseguida la losa liberó los esfuerzos sin control. Acá tenemos otro ejemplo que es que hicieron la inducción, hicieron solamente una línea, de pronto una primera parte, no garantizamos la profundidad, no la llevamos hasta el borde y resulta que de igual forma se nos fisuró por otro lado porque la junta no estaba trabajando bien. Entonces, como les dije anteriormente, el corte debe ser a 1/3 del espesor de la losa. Si la hacemos mal es como si no hubiéramos realizado junta. Aquí también tenemos otro ejemplo, que la junta está mal cortada, entonces tampoco está trabajando. Cuando colocamos el sello, entonces el sello lo colocamos antes de la puesta en servicio del pavimento y se debe realizar, antes de la puesta en servicio del pavimento, debemos realizar el sellado de la junta. ¿Cómo es el procedimiento? Entonces
limpieza de la junta con aire a presión, colocación de tirilla de respaldo sin estirarla ni romperla, colocación de sello de poliuretano, silicona, manual o mecánicamente, mediante pistolas, en forma uniforme y continua. Entonces, ya terminando todo el proceso, pues este tema de elaboración y curado de especímenes de concreto en obra debería ir allá en el tema de la colocación del concreto, pero era como para llevar el procedimiento. Entonces, la elaboración de los especímenes de concreto se realizan cuando llega el MICE, pues nosotros hacemos primero ese ensayo que les expliqué que era de criterio de aceptación inicial. Luego, cuando ya descarguemos una parte de concreto, la tercera parte del concreto, podemos hacer este ensayo. Entonces, este ensayo está avalado por la norma técnica colombiana 550 o ASTM-C 31. Esta parte es muy importante. Perdón. Tenemos que evaluar las condiciones que tenemos para la elaboración de esas viguetas. Entonces, el sitio debe cumplir, debe ser una superficie rígida, nivelada, libre de vibración, cercano a donde se van a almacenar, lejos de aparatos que irradien calor y no deben llegar directamente los rayos del sol. Sé que cuando estamos en vía, pues es muy incómodo buscar un espacio para realizar estas vigas, pero son ensayos importantes porque en caso que no dé, entonces van a colocar en duda el concreto que ya ustedes tienen allá en pavimento, van a colocar en duda la vida útil del pavimento, la durabilidad del pavimento. Entonces, en este ejemplo, en esa obra, pues tienen una carpa, que es lo mínimo que nosotros debemos tener en obra para que nuestras viguetas estén bien realizadas, tengan las condiciones para realizarse. ¿Cuáles son las herramientas necesarias? Entonces, aquí tenemos el molde, que tiene un ancho de 15 con una altura de 15 centímetros. Las otras herramientas son cucharón, carretilla, un martillo de goma y la varilla, que es una varilla con las mismas características con la que hacemos el ensayo de asentamiento. Como les dije, es una varilla de 60 centímetros, de 5/8, totalmente lisa, de acero y el borde redondo. Procedimiento, entonces, se hace en 2 capas de igual volumen. Los moldes se llenan simultáneamente, o sea, si tenemos, por ejemplo, 6 viguetas, entonces las 6 viguetas las vamos a armar simultáneamente. Primera capa para todas las vigas, vibraciones para todas las vigas y los golpes al mismo tiempo. Entonces, procedimiento: llenar los moldes simultáneamente, compactar cada capa, se determina el número de inserciones, entonces aquí nos dice que es 1 por cada 14 centímetros cuadrados. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos dice que si la sección es de 15, si la sección es de 15 por 15, si la sección es de 15 por 15, el área sería de 750 centímetros cuadrados. Entonces eso lo dividimos entre 14 centímetros cuadrados para conocer el número de inserciones por capa. Entonces ahí nos da el resultado que son 54 inserciones. Entonces hacemos primera capa, 54 inserciones. Luego damos de 10 a 15 golpes laterales por capa, no debemos golpear el fondo. En la segunda capa vamos a echarlo hasta rebosar y vamos a bajar la varilla 1 pulgada a la capa anterior. Debemos retirar ese exceso de material, enrasar y acabar con la misma varilla o llana metálica. Entonces, el curado final, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, estas vigas las vamos a desencofrar después de, la norma nos dice 24 horas, más o menos 8 horas. Luego de eso, esos especímenes los vamos a ingresar a los tanques. La norma nos dice que la temperatura máxima es de 25 grados y el agua debemos saturarla con cal al 3% del volumen. Entonces, estos ensayos tienen 2 propósitos. Un propósito A es el cumplimiento total de la norma. Entonces deben seguir todos los pasos que yo expliqué anteriormente. Pero si, por ejemplo, nosotros queremos saber en qué momento nosotros vamos a colocar en servicio la estructura, entonces ahí en la foto de la derecha tenemos las viguetas colocadas en el pavimento. Entonces va a tener las mismas condiciones, teniendo en cuenta de pues si nosotros somos muy juiciosos y vamos a curar bien ese pavimento, entonces si curamos el pavimento, vamos a curar la losa. Eso es la condición real. Pero entonces, si nosotros vamos a tener
esas viguetas como unos bebés, los vamos a curar, pero resulta que el pavimento lo tenemos bajo el sol inclemente, sobre todas las condiciones adversas, no le hacemos ningún tipo de curado. Tengamos en cuenta también lo que dije anteriormente, que si no curamos, esa resistencia puede perderse hasta en un 30%. No se debe permitir utilizar moldes no normalizados, curados bajo sol para evaluar resistencia, los niveles bajos de agua, esto se llama humedecimiento y secado, esas piletas siempre tienen que estar llenas, y el tema del transporte. Entonces, de nada sirve que hagamos un buen proceso constructivo si en el transporte no vamos a cumplir con... Ahí en esa foto, pues todas las muestras se están golpeando, entonces ahí está fallando también la integridad. Lady, no sé, ahí terminamos nuestra presentación. Sé que este es un tema amplio, hay otros temas, hay muchas patologías. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, aquí también están nuestros correos con los cuales nosotros podemos dar la asesoría que ustedes necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Candelaria, por tu presentación. Exactamente, vamos a dejar allí esta diapositiva en donde está todo el equipo técnico. Exacto, vamos a dejarlas ahí mientras iniciamos la sesión de preguntas. Entonces, por aquí te voy a leer la primera pregunta que nos llegó. Por favor, pueden ir enviando sus preguntas a la cajita del chat que tenemos acá disponible. Sin embargo, vamos a leer la pregunta que me llegó. Dice, si me llega un concreto de 6 pulgadas de asentamiento, ¿puedo usarlo para difundir la placa de pavimento? Bueno, ahí hay una parte pues donde yo les explicaba que hay diferentes tipos de concreto. Entonces, nosotros tenemos en nuestro portafolio de productos un concreto, el normal tiene 3 pulgadas más o menos 1, pero hay otro que es un plástico que es de 5 pulgadas más o menos 1 pulgada, o sea, el de 6 pulgadas está dentro del rango. Ahora, no sé si la pregunta va en el caso de que si solicitamos un concreto normal, que es hasta 4 pulgadas, y nos llega en 6 pulgadas, ¿qué debemos hacer? Entonces, la recomendación que nosotros siempre damos es que si un concreto llega con el asentamiento muy por encima de lo que ustedes están solicitando, es un concreto que debemos devolver. Lo contrario, si por ejemplo el concreto nos llegó con un menor asentamiento, es un concreto que nosotros podemos llevar hasta su asentamiento utilizando aditivos plastificantes. Ok, bueno, acá por el chat también nos dicen, ¿cómo debe ser el correcto transporte de las muestras de cilindros y vigas de concreto? ¿Me repites la pregunta, Lady, que no alcancé a escuchar? Listo. Acá pregunta, ¿cómo debe ser el correcto transporte de las muestras de cilindros y las vigas de concreto? Bueno, sí, en el tema de los laboratorios normalmente ellos cargan unas cajas, entonces tanto los cilindros como las viguetas deben ir separados, colocan a veces una especie de esponjas porque hay que garantizar esa humedad del concreto durante el transporte. Ese transporte, de acuerdo a la norma, no debe ser superior a las 4 horas. Entonces, es muy importante que hagamos ese seguimiento con el laboratorio que nosotros estemos usando, revisar cuál es el tiempo también de transporte que ellos tienen desde que recogen sus muestras hasta el laboratorio. Y mirar si ellos están cumpliendo con ese procedimiento. Ok, por acá también nos preguntan, ¿qué tipo de tela en específico se utiliza para el microtexturizado? Ingeniera, voy a repetirle la pregunta nuevamente. ¿Qué tipo de tela en específico se utiliza para el microtexturizado?
Es una especie de pique, pero que no debe traer costuras. Entonces hay diferentes métodos, pero ese es el más utilizado. Hay que tener en cuenta que no debe tener esas costuras porque van a quedar marcadas en nuestro pavimento. Ok, por acá también nos pregunta, ingeniera, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar a que endurezca el concreto? ¿Siempre a los 28 días, a menos o más de los 28 días? Lady, no alcanzo a escuchar. Listo, le voy a repetir nuevamente. ¿Cuánto tiempo se debe esperar a que endurezca el concreto? Que si siempre son 28 días, más o menos. Bueno, cuando hablan de endurecimiento 28 días, imagino que se refieren al tema de la resistencia, porque el endurecimiento se da con el fraguado final del concreto. Entonces, el tema no sé si de pronto está enfocado a esa parte, la puesta en servicio del concreto, eso ya debe ser especificado por el diseñador. En algunas ocasiones con el 75%, pues indican que pueden realizar otras actividades. Sin embargo, la recomendación es que la resistencia del concreto para poder colocar en servicio el pavimento debe estar en un 100% de la resistencia especificada por el diseñador. En el caso de que se presenten fisuras, ¿cuál es el método más adecuado para la reparación? Bueno, lo que pasa es que el tema de la fisura es muy amplio y realmente depende del diámetro de la fisura. Entonces, en ese caso tocaría revisar también cuál es la naturaleza de las fisuras para poder dar una recomendación. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos es que realizamos la visita, revisamos cuál es el diámetro y dependiendo de lo que nosotros encontremos, así se da la recomendación y se llevan también los expertos en esos temas que realmente son las casas aditiveras con sus productos. Perfecto. Bueno, a todos los asistentes les acabo de reenviar el link en donde pueden enviar todos los datos para calificar el webinar y acceder al certificado virtual que les vamos a enviar por su correo electrónico. Entonces, por favor, recuerden diligenciarlos. Aquí se los acabo de enviar para que puedan ir dejando sus datos y la retroalimentación de cómo les pareció el contenido dictado por la ingeniera Candelaria Cure. Y bueno, para cerrar esta sesión de preguntas, ingeniera, llegó una pregunta más para darle tiempo a las personas que también logren diligenciar el formulario. Pregunta, en su experiencia, ¿cuánto se debería hacer un mantenimiento a un pavimento para que la vida útil de este cumpla mucho más tiempo o se extienda? Realmente el pavimento rígido, pues el concreto es muy noble. Realmente para hacerle un mantenimiento sería más que todo como si no se evidencia ningún tipo de fisura, es el que podría ser el tema del sello de la junta. Tenemos que revisar que ese sello siempre esté en buenas condiciones. Si se presentan de pronto inconvenientes con los temas de drenaje, que son como las causas a futuro que más inconvenientes nos dan con el tema del pavimento, porque el pavimento lo que le debemos garantizar es una base fuerte. Entonces cualquier inconveniente que tengamos debajo del pavimento, eso se va a ver reflejado en la losa. Entonces es importante que todas esas obras alrededor de ese pavimento estén bien hechas y pues son a las que realmente le podemos colocar el ojo a la hora de realizar un mantenimiento. Entonces, importante es el tema del sello, mantener un sello adecuado y el tema de las obras de drenaje, las obras que tenemos alrededor de ese concreto. Por ejemplo, los andenes, ¿qué más podría ser? Pues no sé,
Realmente, como les dije, el pavimento es muy noble y realmente la vida útil del pavimento es bastante extensa en comparación con un concreto asfáltico que requiere de un mantenimiento más rutinario. Por acá nos preguntan, ingeniera, que cuáles son los diámetros de la barra recomendados para las dovelas. No te escuché, no escuché, Lady, me repites la pregunta. ¿Cuáles son los diámetros de barra recomendados para las dovelas? Para las dovelas realmente el diámetro debe ser superior a 1 pulgada. Esa es realmente la recomendación. Más o menos entre 1 pulgada y media, bueno, es el diámetro que normalmente usamos para el tema de las dovelas. Ok. ¿Qué métodos se pueden emplear para situaciones de viento sobre una superficie de calle estrecha o encajonada para evitar el secado prematuro? Me repite, lo que pasa es que como estoy en la planta, pues hay mucho ruido alrededor, entonces a veces no escucho bien, entonces te agradezco que me repitas la pregunta. Ok, ¿puedes escucharlo por el sonido del teléfono? Sí, ya lo estoy aquí escuchando. Bueno, preguntan, ¿qué métodos se pueden emplear para situaciones de viento sobre una superficie de calle estrecha o encajonada para evitar el secado prematuro? Bueno, pero me están hablando de cuando estemos en el proceso constructivo, temas de secado prematuro, pues me están, Lady, aló. Sí, claro, estoy escuchándote, ingeniera. Se va, ¿me repites, por favor? Ok. Si de pronto tienes inconveniente, puedes ingresar al chat que aparece debajo y leer la pregunta. O te la mando por WhatsApp, como gustes. Ok, sí, te agradezco. Mándamela por voz. Listo, ingeniera, ahí le mandé la pregunta a su WhatsApp. Ok. ¿Qué métodos se pueden emplear para situaciones de viento sobre una superficie de calle estrecha o encajonada para evitar el secado prematuro? Ahí lo que debemos colocar son Ahí lo que debemos hacer es colocar barreras de viento, realmente. Y además de eso, lo que les recomendé, el tema de los retardantes de evaporación, que eso nos ayuda mucho con el tema de el secado prematuro y de las condiciones adversas climatológicas. Entonces, recomendación es esa, colocar tus barreras de viento y además de eso, usar un retardante de evaporación. ¿Cómo se pueden evitar las fisuras longitudinales en las placas de concreto? Entonces, estas fisuras longitudinales están muy ligadas también con el tema de compactación del terreno. Entonces, debemos garantizar la compactación de nuestra base, que es la que va a soportar a nuestro concreto. Además de eso, también va ligada mucho con el tema de la ubicación del acero de las dovelas. Entonces, cuando no las tenemos bien alineadas, totalmente horizontal, niveladas, entonces también pueden presentarse ese tipo de inconvenientes. ¿Qué documento encuentro toda la normativa mencionada? Entonces, tenemos en las normas técnicas colombianas, por lo menos la de los ensayos, la 550, la 396, la 454. Puedes revisar también en la ACI, también procedimientos por el tema de curado en la NTC 3318. Pueden buscar también en el tema de curados para clima cálido, esa también está en las normas técnicas. Aquí nos hablan si es posible reemplazar las dovelas por fibras en acero. Ya eso sería como un refuerzo estructural adicional. Ahí estaríamos hablando
pues ya las fibras en acero son macrofibras que nos dan también una resistencia adicional al concreto. Pues la recomendación que yo daría es que no, porque realmente la dovela es importante en el tema de las transferencias de carga. Entonces, pues a mi criterio no deberíamos reemplazarlos. De antemano quiero agradecerles a todos por habernos acompañado hasta el final. Muchísimas gracias por estar muy activos en la sesión de preguntas. Eso quiere decir que estuvieron muy pendientes de la transmisión. Me encantó que también se conectaran personas de otros países. Recuerden que Ultracem está presente en Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. Qué chévere que se pudieran conectar de otros países. Mil gracias y recuerden que si quieren estar al tanto de todas las capacitaciones que tenemos a través de Campus Ultra, pueden seguir a Cemento Ultracem a través de las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en YouTube. Y si ustedes también quisieran proponer algún tema para que Campus Ultra consiga al panelista y les dé este tipo de capacitaciones, pueden escribirnos a través del correo electrónico campus.ultra@ultracem.com. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta entonces, chao.